En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, al sureste de Ciudad Real, se encuentra la comarca de Montiel. En ella se identifica una llanura suavemente ondulada por las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. Un lugar regado por el acuífero 24 del que emana el río Villanueva. Fuentes y río se unen inseparablemente para nombrar el lugar, Villanueva de la Fuente. La presencia del agua permite regar 1.500 hectáreas de vega. Sobre esta localidad manchega se asentaron todas las culturas ibéricas. Su historia comenzó 5.000 años antes de nuestra era. Los enterramientos en abrigos naturales y cuevas son característicos de las sociedades humanas que empezaron a trabajar los metales, en concreto el cobre. Es el periodo conocido como calcolítico, que se remonta hace unos 5.000 años aproximadamente. Aquí, como consecuencia de un desprendimiento natural del terreno, encontramos toda una serie de tumbas con un ajuar asociado de bellísima factura y altamente interesante para la ciencia. Se compone, básicamente, de abalorios y objetos de adorno personal, herramientas y armas elaboradas con sílex, cuchillos y unas puntas de flecha de una factura bellísima. Y, lo más interesante, un conjunto de varillas de hueso elaborada a partir de huesos de ovicápridos que eran adorno personal en los cabellos y en las cabezas de los guerreros principales de los grupos humanos que aquí vivían y aprovechaban esta vega. Los ajuares de varillas óseas aparecen reproducidos formalmente en las pinturas rupestres de los yacimientos murcianos, valencianos y andaluces. Son lugares distantes entre sí, pero a los pies de la antigua Mentesa oretana se extiende un camino cuyo periplo conecta la ciudad de Gades en el sur con la ciudad de Cartagena en el este. Uno de los legados que nos ha transmitido el mundo antiguo, sin duda alguna, es la magnífica red viaria que aún conservamos. Nos encontramos en el camino de Aníbal, llamado con posterioridad Vía Heraclea, Vía Hercúlea y en tiempos medievales y modernos, Camino Real. Por aquí transitaron ideas, ejércitos, animales, incluso una religión, el cristianismo. Por aquí penetró. Nos encontramos en un hito del camino, el miliario. El miliario es un punto de referencia para el viajero. Podemos algo similar al actual punto kilométrico. Los vasos de Vicarelo nos informan de la distancia exacta entre la antigua ciudad de Mentesa oretana y las antiguas Mariana y Libisosa. Las dimensiones de los caminos nos informan sobre la importancia del tránsito que soportaron en cada momento de la historia. La dilatada anchura permitía que la vegetación creciera en sus alrededores, ofreciendo pasto a los ganados que por él transitaban. En aquellos puntos del camino donde aflora la roca natural y no es necesario el uso de pavimentación, observamos y tenemos evidencias arqueológicas de la huella de uso y paso de los carruajes. Aquí observamos cómo el paso de año tras año ha dejado una huella de desgaste en la piedra del terreno con una medida estandarizada en todo el Imperio de Roma. Es una de las mejores evidencias arqueológicas del enorme tránsito que tuvo esta vía como elemento de comunicación entre el sur, Cádiz, y el este, Cartagena. Villanueva de la Fuente, una ciudad sobre el camino de Aníbal, un emplazamiento permanentemente habitado a lo largo de la historia. Las diferentes culturas que lo poblaron dejaron las huellas de su paso. En la actualidad se localizan más de 60 yacimientos arqueológicos dentro del perímetro municipal. El hábitat de la antigua Mentesa oretana trasciende más allá de los muros de la ciudad, del Ópidum. A lo largo del valle del río Villanueva encontramos multitud de asentamientos arqueológicos, la mayoría fechables entre los siglos IV a.C. a siglo II o III después de Cristo. Esto es, ibérico pleno, romano e ibero-romano, con un patrón de asentamiento claro. Ante una seguridad defensiva desde la ciudad, se vive y se establecen las personas allá donde las tierras son más fértiles y la abundancia de agua facilita la actividad económica.
Nos encontramos en los rebosaderos del acuífero 24. Aquí nace el río Villanueva, subsidiario del Guadalquivir, a los pies de la mítica y milenaria ciudad de Mentesa Oretana. El agua, más que un lujo y una necesidad, es una cultura de vida. Por ello, en tiempos recientes, la sobreexplotación del acuífero 24 provocó que estos manantiales, estos rebosaderos, se secaran. El conflicto alcanzó proporciones insospechadas. Los antecedentes del conflicto nos llevan hasta el verano de 1987. En esa fecha, en la finca El Cuartico, propiedad de una sociedad en la que participan 2 hijos del duque del Infantado, se perforó un pozo que penetró la bolsa del acuífero 24. La sobreexplotación del agua para mantener los cultivos de maíz en la finca secó los acuíferos del pueblo. Un grupo de vecinos se manifestó contra la sequía provocada del acuífero y derribaron los postes del tendido eléctrico para detener el sistema de riego de la finca. Un año después, la compañía eléctrica inició las obras de mantenimiento y los vecinos de Villanueva de la Fuente, en un esfuerzo por impedir la restauración del sistema de riego del Cuartico, cortaron los accesos al pueblo con barricadas de fuego. Fuerzas de caballería de la Guardia Civil cargaron contra los vecinos y los enfrentamientos se saldaron con 8 heridos y 4 detenidos. La paz social se alcanzó cuando don Juan Ángel Amador Fresneda, alcalde socialista de Villanueva de la Fuente, prohibió las obras de restauración del tendido eléctrico, ya que carecían de la preceptiva licencia. Un mes después de la pacificación del 88, la comarca de Montiel se declaró zona de protección hídrica y un plan de riegos limitó en 1.500 metros cúbicos por hectárea y día la máxima extracción del acuífero. Una imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Villanueva de la Fuente, junto con la fecha de los acontecimientos, es el único recordatorio del antagonismo. El agua es imprescindible para la vida. Por esta razón, todas las culturas han crecido en su entorno y defendieron con las armas su posesión. La constancia histórica del conflicto se observa en la superposición de distintas culturas sobre el mismo suelo. Debajo de Villanueva de la Fuente, hoy existen unas secuencias culturales que arrancan del Bronce final y llegan hasta nuestros días, de forma ininterrumpida. Muros de época ibérica que demuestran que hubo asentamiento, hábitat, una vida estable en esta zona, por ejemplo, que es lo que debió ser la Acrópolis del Oppidum de Mentesa Oretana, es decir, de la zona más relevante donde se ejercía el control político y administrativo de la ciudad. En ese momento la ciudad debió alcanzar alrededor de 11 hectáreas. En Mentesa Oretana también se ha encontrado la ciudad de los huertos. Se hallaron enterramientos de época romana, tumbas muy sencillas, pero de forma singular se descubrió un sarcófago de mármol con un relieve que representa una figura femenina, posiblemente del siglo IV de nuestra era. También de esa época, del siglo IV después de Cristo, parece ser este sarcófago que tenemos aquí, y lo hemos encontrado intacto, entero, y con sus últimos usuarios dentro. Se trata de una inhumación múltiple, familiar. Aquí fueron enterrados uno tras otro los miembros de una familia. Según uno se iba muriendo, se orillaban hacia un extremo del sarcófago los restos de quien había sido enterrado en la ocasión anterior y se enterraba en decúbito supino, boca arriba, mirando hacia el cielo. Sobre la Acrópolis ibérica de Mentesa, Roma construyó una fortaleza. Durante la Edad Media, una torre de la fortaleza romana se sobreelevó para mejorar sus cualidades defensivas, pero a pesar de ello, sufrió los rigores de la guerra. Tenemos constatación arqueológica de que las murallas islámicas de Mentesa Oretana fueron asediadas y derruidas por una zapa. Aquí podemos observar cómo todo lo que es la construcción medieval, superpuesta a la romana, se encuentra volcada y basculada por objeto o a causa de un incendio. Un incendio generado por un
un túnel, una mina que estaba entibada, subterránea. Hemos encontrado evidencias de candiles, multitud de clavos, multitud de restos de madera carbonizada. Y esa mina subterránea que horadó y socavó los cimientos de las murallas de Mentesa fueron incendiadas por quienes asediaban la ciudad y realmente se abrió una brecha potentísima en las murallas que facilitaron su asedio y su conquista. En Villanueva de la Fuente, la memoria enterrada es muy fecunda. Cuando se efectúan obras de modificación de los edificios actuales, puede ocurrir que la excavación cimentadora se transforme en excavación arqueológica. Nos hemos trasladado de la Acrópolis de Mentesa Oretana a una casa precristiana, romana, pero de época republicana. Los muros son de cantos, de mampostería, trabados con barro, simplemente, y en esta casa tenían lugar actividades de transformación de molienda, concretamente. Estamos ante un molino espectacular, encontrado in situ, que conserva sus dos piedras, la solera de abajo y la volandera. Y lo más excepcional es que conserva el engranaje metálico de hierro, junto con un rodamiento, que es un nódulo, un guijarro, un canto de río. Conservamos también parte del pavimento de la casa y tenemos la cubierta vegetal, sin teja, caída por completo encima de esta casa que, como digo, puede llevarse prácticamente al siglo II a.C. Como hemos visto, la Mentesa Oretana también conoció una etapa árabe. En los alrededores de la ciudad se han localizado unos baños. En otro tiempo, el agua manaba con abundancia en este lugar. En la antigua Mentesa islámica, la Menteisa, la cultura del agua, por supuesto, es un elemento primordial. Nos encontramos ante un espacio lúdico a la vez que higiénico, unos baños. Aprovechando el recurso de las fuentes naturales, el emplazamiento es ideal. Nos encontramos con un edificio en el que encontramos dos espacios claramente delimitados. Por un lado, una estructura externa construida con una mampostería de arenisca y mortero de cal y canto. Y posiblemente lo más interesante, su interior, su alberca o piscina de agua fría, donde vamos a observar perfectamente las técnicas constructivas y materiales empleados. Vamos a verlo. El agua era conducida a través de una acequia hasta esta alberca o piscina central. En ella observamos las técnicas constructivas y los materiales empleados. Se compone de un zócalo de ladrillo macizo dispuesto a soga y tizón trabado con cal. Sobre él un muro de mampostería. Y lo más interesante de todo, un fino revoco de cal y puzolana, arena volcánica. Ello permitía la completa impermeabilización de la estancia. Durante el medievo, la defensa de los entornos urbanos se completaba con torres, cuya situación estratégica permitía controlar los accesos a la ciudad o defendían los cultivos y el agua. La utilidad de estos edificios terminó cuando las armas evolucionaron y los castillos se volvieron inútiles en el desarrollo de la guerra. Este castillo roqueño forma parte del entramado defensivo de la ciudad medieval. Es una estructura defensiva orientada hacia el río Villanueva. Desde ahí, una pequeña guarnición puesta en conexión con otras en los cerros adyacentes permiten un control total y absoluto sobre este espacio geográfico.